Muy buen día, estimados radioescuchas de todo el país. Les saluda Guillermo Ruiz. Sean todos bienvenidos a esta sintonía de hoy, lunes 16 de junio del año 2025. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que se encuentren el día de hoy. Yo soy Guillermo Ruiz. Espero que nos acompañen hasta las 11 de la mañana con David Guzniecki en la mañana Ancon, que empezó a las 5 de la mañana con Radio Francia Internacional. Quiero hacerle un saludo especial a don DJ Rage, que nos hizo la segunda esta madrugada y que tenemos unos problemas técnicos. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con el tema político del día de hoy aquí en Radio Ancon. Como podían escuchar ustedes en, en, en Radio Francia Internacional, en Bolivia tienen esta operación en la cual desde hace varios meses tienen cerradas las principales vías. Unos pequeños grupos terroristas comandados por Evo Morales, presionando al gobierno de su propio partido para que lo deje correr en las elecciones y se las pueda robar como siempre ha hecho. Por supuesto que no lo van a dejar, entonces él ha decidido cerrar todo Bolivia y matar de hambre, así literalmente matar de hambre a los bolivianos que viven en las principales ciudades hasta que no se cumplan sus deseos de rey pedófilo, como lo es él. Dicho esto, esto es un procedimiento muy normal en los últimos años, eh, porque pasó ya en Ecuador, cuando grupos delincuenciales de este tipo, eh, disfrazados de indígenas, pues comenzaron a tomar las calles de Quito, sobre todo. En Guayaquil no pasó tanto, pero de Quito, al punto de amenazar a la gente. O sea, los turistas tenían caminando al aeropuerto, llegaron a intentar prender un canal de televisión. Bueno, lo prendieron, pero no lograron el objetivo, que era carbonizar a la gente que estaba adentro. Eh, así de violentos son. Lo intentaron en Colombia, en Chile prendieron la mitad de la ciudad. Ha estado en Estados Unidos. Todo esto comenzó en Estados Unidos con los Antifa. Eh, Aquí en Panamá, dice el diario digital Panorama Económico, fuentes oficiales revelan que han detectado un grupo criminal denominado Barrio Francés, que está sembrando el terror entre la población de la provincia de Bocas del Toro. La fuerza pública indicó desde hoy, o inició desde hoy, fuertes operativos para despejar las vías hacia la región con el fin de restablecer el orden público tras más de un mes de bloqueos y protestas. Bueno, lo que les iba a decir era de que estuve verificando en cómo está la situación en todo el país y está bastante despejada. Por ahí hay algunos que están desinformando, pero todo está despejado. De hecho, la propia policía informa que el conato se encuentra en un sitio llamado en Pueblo Nuevo, en Bocas del Toro. Y solo ahí es donde está concentrado el asunto, debido a la participación de estos grupos que yo les acabo de señalar. Por cierto, este grupo, eh, o por lo menos la gente que está ahí, parecen ser los responsables del ataque a un grupo de periodistas. Los gremios periodísticos se han hecho eco de esta situación, en la cual incluso el periodista Pedro Batista fue agredido físicamente, y entre los otros, ¿no? Fue rescatado. Ahora vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Seguridad, Fran Abrego, informando que hay 28 personas detenidas en esta operación Omega, que inició anoche y se continúa hoy, y que se seguirá toda la semana, para restablecer el orden. Los gremios periodísticos condenan la agresión contra el periodista. Dice: con profunda preocupación y absoluta firmeza, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí, como agrupaciones defensoras de la libertad de prensa y de expresión y el derecho al acceso a la información, se unen para rechazar enérgicamente la agresión registrada contra 3 periodistas panameños que fueron amenazados con lanzas y despojados de sus equipos de trabajo el pasado sábado en la provincia de Bocas del Toro, durante la cobertura de la Operación Omega.
estos actos no solo constituyen una violación a la libertad de prensa, sino también representan un grave atentado contra el derecho de toda sociedad a estar informada. Es especialmente alarmante que los agresores sean los mismos que han denunciado históricamente la falta de cobertura mediática de sus demandas. La contradicción es evidente y dolorosa. No se puede exigir visibilidad silenciando a quienes tienen la tarea de informar. Panamá enfrenta una profunda crisis social y en este contexto el periodismo constituye un pilar fundamental en la preservación y el fortalecimiento de la democracia al proporcionar información, facilitar el debate público, defender los derechos humanos y fomentar una sociedad crítica y participativa. Sin un periodismo libre, independiente y ético, la democracia se debilita. Exigimos deponer la violencia como forma de protesta y que prevalezcan los métodos pacíficos para construir la sociedad justa que todos los panameños queremos. Además, solicitamos a los organismos de seguridad contribuyan a mantener la paz y el orden público, respetando y protegiendo a quienes, por su función, están llamados a realizar coberturas de la difícil situación como las que vivimos en el país. Como gremios nos mantendremos vigilantes en el cumplimiento de las garantías fundamentales de nuestros colegas que están en las calles haciendo su trabajo, un periodismo de calidad, ético y una comunicación con propósito, porque sin prensa libre no hay democracia y sin respeto mutuo no hay justicia posible. Este es el comunicado de los gremios periodísticos, Consejo Nacional de Periodismo, Fórum de Periodistas de Panamá, Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Ante esta situación que, que no es más que una perversión al tema del sistema público, del sistema de información. A ver, déjenme darle un poco de contexto histórico. Este tema de las milicias es un tema bastante nuevo en el siglo pasado, pues. Esto fue una deriva de los bolcheviques que se organizaron para suplantar al ejército regular que venía de los tiempos de los zares. Eh, y que bueno, finalmente terminó tomando el poder y saliéndose de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, en el cual Italia estaba del lado de lo que después fueron las fuerzas aliadas, eh, cae el gobierno después de la marcha a Roma y Benito Mussolini, el periodista director del periódico del Partido Socialista de Italia, toma el poder, no lo toma violentamente, por supuesto que el rey le encarga hacer gobierno y él lo hace. Y a partir de ahí, pues toma el control del país y forma una dictadura fascista, que él es el que crea este término fascista. Una dictadura fascista a partir de un partido, de una agrupación fascista de izquierda, socialista, pero que estaba enfrentada al comunismo bolchevique. Y en ese contexto, 20 años después, unos 20, 15 años después, entra entonces el pintor austríaco desde la derecha. Ahora, ¿por qué desde la derecha? Uno dirá, bueno, lo que pasa es que este señor era de derecha, el alemán. No, él no. De hecho, él era bastante amorfo en su ideología, incluso bastante socialista también, si se lee en su paquinazo ese que él escribió en la cárcel, pero estaba apoyado por los sectores más conservadores de la sociedad alemana, igual que Italia, pero él mantuvo el carácter socialista. En cambio, en Alemania, cuando se crean las milicias de los camisas pardas y luego las SS, estas milicias son del partido. Las SS no eran parte de la Wehrmacht, eran las milicias del partido.
¿Y por qué se crean? Bueno, porque ya habían milicias en el Partido Socialista, ya habían milicias en el Partido Comunista en Alemania y en otros países, como Francia, por ejemplo. Eh, y en otros, y esto fue corriendo, por supuesto, fue corriendo a Argentina, a México, a Guatemala, a Panamá llegó con las ligas porristas y las ligas charistas, que comenzaron como partidos y luego tuvieron sus propias milicias y sus enfrentamientos. Santana, el Parque de Santana, está lleno de esas anécdotas. Y bueno, nada más que hay que buscar los periódicos de la época para recoger las reseñas. No fueron tan violentos en Panamá, pero curiosamente en Panamá este tema de las milicias fue evolucionando. Luego con Arnulfo Arias y los Boinas Negras, y cuando se reunifica el Partido Liberal con los varilleros. Esto después deriva, mucho tiempo después, Omar Torrijos se quita eso de encima, pero eso vuelve a tener un tipo de vida a final de los años 80 con el PRD y sus batallones de la Dignidad y Codepadi, que no eran grupos militares, eran gente del gobierno PRD. O sea, era el grupo civil de apoyo al PR, al gobierno militar de Manuel Antonio Noriega. O sea que este tema de las milicias se ha retomado en el siglo XXI con los Antifa. eh, Cada vez que llega Donald Trump al poder, pues le toman la calle con cualquier excusa. La vez pasada era lo que pasó con un tal Floyd, ahora lo de las redadas, y parece que Donald Trump aprendió y en vez de replegarse va hacia adelante. Y ahora con el ejército. Hacia allá hemos llegado. Pero en América Latina, los partidos políticos muy disimuladamente han llegado a este punto de las milicias. Entonces yo no quiero pensar que aquí en Panamá hemos vuelto a eso. No quiero pensar en eso. Pero si eso está sucediendo, es muy grave. Y por eso el gobierno no debe ser condescendiente con cualquier situación que siquiera huela a algo así, porque está la democracia en juego. Y les digo la verdad, costó mucha sangre, muchos detenidos, ahora nadie lo recuerda, ahora la gente piensa que la invasión fue producto de un mal día de George Bush, que bueno, nos quitó el jamón de la boca y que bueno, ¿qué íbamos a hacer? Pues no, señores, aquí hubo muertos, aquí hubo torturados, aquí todo lo que tú estás viendo que ha pasado en Venezuela pasó aquí, todo, todo, exiliados, torturados, desaparecidos, eh, y por supuesto una crisis económica brutal que se palió un poco con el lavado de dinero que se tenía en ese entonces por parte de los militares. Para sobrevivir entre ellos, por supuesto, lo que está haciendo ahora mismo Venezuela, una economía chavista pequeña, que es la que mantiene andando a ese país. Una economía de- del delito. Pero bueno, ojalá eso no sea lo que esté sucediendo con nuestro país. Y bueno, vamos a ver finalmente cómo termina esta operación. Ahora, cuando en la siguiente media hora vamos a escuchar la conferencia de prensa que se dio el día de ayer en la tarde en la sede del Ministerio de Seguridad. Ahí está la ministra, creo que en el orden en que hablan es el ministro de Salud primero, la ministra de Desarrollo, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, que no sé dónde estará el ministro de Desarrollo Agropecuario, pero el director de Lima. El problema es que si lo sacas de Lima, entonces se cae Lima. No, para ponerlo de ministro, pues, es un desastre eso. Pero bueno, el director de Lima y también finalmente entonces el ministro de Seguridad, que está personalmente encargado de esta situación y de que no pase más de donde está. Así que bueno, eso es lo que hay hoy. Espero que esta situación comience a mejorar. Les repito, la situación en el país
salvo unos 15.000 maestros y profesores que siguen sin dar clases. Es de total calma, total y absoluta calma en todo el país. Todo el fin de semana fue bastante tranquilo. Solamente en Bocas del Toro se dieron estos conatos de, bueno, estos cierres en diferentes puntos en una población que se llama Pueblo Nuevo, en Bocas del Toro, y que concentra la situación donde se ha procedido la tala. Ahora escúchenlo, o sea, esta es la misma gente que dice que la mina contamina. Eh, Ahí está, para que ustedes vean lo que hay detrás, lo que realmente hay detrás de todo esto. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.